Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Echando el Cuento Podcast. Segundo capítulo de la segunda temporada. Vuelvo a estar honrada con esta compañía. En la primera temporada tuvimos un capítulo juntas sobre constelaciones familiares. Muy bello, muy potente en su contenido. Y hoy venimos con más. Y yo diría que aún más potente, porque es un tema que me encanta. Es un tema del que tenemos muy poca información desde esta mirada. Vamos a hablar de lo que es ser pareja desde la conciencia, ser parejas conscientes. Les recuerdo que Liliana Arbeláez Naranjo es psicóloga, consteladora familiar y ontológica, y además tiene un vasto conocimiento en el tema de acompañar parejas, sexualidad sagrada desde la conciencia. Lili, bienvenida. Lina, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este espacio tan hermoso que estás creando, con el que también estás sirviéndole a la vida a través de tu canal. Entonces, muy honrada de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo este saber que es producto no solamente de la formación, sino también de la experiencia personal y también de acompañar parejas en esos espacios terapéuticos que cada vez más van tomando sentido y que también cada vez más van llamando a hombres y a mujeres a hacerse cargo de eso de ser pareja, porque ya no somos pareja desde cualquier lugar. Hoy necesitamos recordar que la conciencia hace parte también de la responsabilidad de cultivar nuestras emociones, de entender esos patrones ancestrales que nos han impedido construir unas parejas más respetuosas, más en equilibrio, y sobre todo cuando las parejas además están pensando en construir familia y tener hijos e hijas desde estas otras apuestas por el cuidado de la vida. Los seres humanos tenemos la necesidad de juntarnos y tal vez esto suene muy cliché, como que todas las generaciones adultas lo dicen, cada vez más rápido los muchachos se juntan y buscan empezar a ser parejita, ¿cierto? Es decir, desde siempre hemos formado parejas. Pero también, cada vez más, reconocemos cómo ese ser pareja se está dando más a corto plazo, ¿cierto? Nos está costando perdurar. Entonces, escuchamos en nuestra cultura, es que ya no aguantan nada, es que ya no se aguantan un cólico parados, es que ya nada dura, los matrimonios son desechables, las parejas son desechables. ¿Será por eso? ¿O será porque no tenemos ninguna preparación en nuestro modelo sociocultural para poder hacer una apuesta tan grande, ¿cierto? Claro. Con Lili he aprendido mucho de este tema. Incluso me he formado oficialmente con ella en unos cursos muy interesantes. En el capítulo de constelaciones les compartía que mi esposo y yo participamos de un diplomado de parejas conscientes muy bello. 9 meses gestando ese ser parejas, pero además Lili fue quien nos acompañó en nuestra preparación para nuestra alianza, nuestro matrimonio. Fue un proceso encantador. Como psicóloga aprendí un montón, pero como mujer la postura es muy distinta cuando pasas por la conciencia de este ejercicio. Hablemos un poquito de eso. Sabemos que ser pareja es juntarnos de a dos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con ser pareja consciente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, lo primero es recordar que no somos pareja per se y que somos seres humanos completos. Porque venimos de un modelo donde se nos enseñó que éramos mitades, medias naranjas, medios limones, intentando, ¿cierto?, conectar con esa alma gemela, con ese ser que me completa, y desde ahí ya ese patrón de pensamiento que posiblemente funcionó en otros momentos históricos para nuestros ancestros y ancestras, hoy ya no. Porque hoy hombres y mujeres estamos comprendiendo que somos seres totales y que no somos medias naranjas de absolutamente nada ni de nada. Es decir, no nos juntamos para completarnos. No. Venimos enteros a este ejercicio. Venimos enteros con nuestras propias falencias, ¿sí? Conscientes o inconscientes. Pero realmente hoy cada vez más seres humanos están buscando esa plenitud a través inclusive de todos estos procesos de acompañamiento y de conciencia. Cada vez más los seres humanos descubren que independientemente de si soy hombre o mujer, hay unas energías psíquicas femeninas y masculinas que cuando yo las ejercito voy sintiendo cada vez más esa completitud
Y eso hace parte de la evolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, antaño, las mujeres más hiperfeminizadas, se nos dijo que nuestras cualidades psíquicas, nuestras cualidades espirituales a desarrollar eran las cualidades del cuidado, de la receptividad. Nosotras recibíamos, estábamos más pasivas, menos afuera, ¿cierto? Pues es claro que las mujeres hemos avanzado mucho en el desarrollo de eso que llamamos la energía masculina. Ojo que no es solamente de los hombres, sino masculino es en la capacidad de acción, de decisión, de estructura. Entonces, mujeres cada vez más totales, mujeres completas como ser. Y los hombres también. Cada vez más los hombres avanzan y se van dando cuenta que esas cualidades que llamamos cualidades femeninas del ser, que son las de la fragilidad, las del cuidado, las de las que le dan un lugar a las emociones, también les pertenecen, porque los hombres en ese modelo quedaron muy mutilados, solo con muy hipermasculinizados. Entonces usted no llore y usted tiene que buscar quién lo complete, que ese era el mandato. Usted es un hombre macho alfa dominante y necesita buscar quién lo complemente en esas cualidades de lo femenino. Entonces, ese patrón ancestral anterior hoy está quedando revaluado, Lina. Y es ahí donde es necesario comenzar a transitar caminos de conciencia. Porque yo me encuentro con hombres que me dicen, Liliana, yo no sé cómo relacionarme con las mujeres. Claro, porque es que las mujeres de hoy no son las mujeres de hace 20 años, mis amores. Igual las mujeres que me dicen, Lili, ya los hombres, ¿será que están perdiendo fuerza y no tienen la misma fuerza de esos? ¿Dónde está el masculino? ¿Dónde está el masculino? Y cuidado, que es que también ahí hay un mandato que les ha impedido a ellos cultivar su femenino. Entonces, si partimos de ahí, de esos cambios históricos que estamos viviendo, hoy los hombres se permiten sentir, las mujeres se permiten tomar decisiones, desarrollarse como seres completos y totales, pues a la hora de encontrarnos, ya nos damos cuenta que no nos funciona esa ilusión de que nos vamos a complementar y a ser la pareja. No. Entonces no existe una pareja per se. Nos vamos emparejando. Ahí sí. Nos vamos emparejando. Y ese emparejarse es un acto de conciencia y de construcción. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a otro, a otra, que por alguna razón me atrae, que activa esa energía sexual, erótica, de atracción, comienzo a darme cuenta que ahí hay un aprendizaje, que hay algo que quiero, no necesariamente que me falte, no necesariamente que el otro venga a darme, pero sí que hay una experiencia que se abre como aprendizaje. Entonces, desde esta postura de la pareja consciente, nos encontramos, algo se activa en el mundo del inconsciente, de eso hablaremos un poquito más adelante, algo se activa para podernos elegir, y luego comenzamos a transitar y a construir la pareja. Y esto es clave, porque cuando yo me encuentro con alguien que me gusta, digamos, tenemos un encuentro de coqueteo, de filtreo, nos damos un beso, y al otro día ya, por el solo hecho de haber compartido, somos pareja, estamos fallando. No somos pareja, ya tenemos posiblemente una atracción que va a dar pie a que nos vamos emparejando. Pero ¿qué es emparejarnos? Conocernos, permitir que el otro también nos conozca. Pero si yo no me conozco, si yo no sé quién soy, si yo no sé dónde están mis heridas, si yo no sé dónde están mis falencias, pues va a ser muy difícil ese emparejamiento. Estás diciendo algo que me parece fundamental, y es, yo siento que antes se daba muy en piloto automático este ejercicio del ser pareja, ¿cierto? Si nos gustamos y nos seguimos gustando un tiempo, entonces nos juntamos y empezamos un ejercicio de convivencia, de compartir desde un lugar muy poco consciente, ¿cierto? Desde un piloto automático, o sea, si nos gustamos, se asume que nos vamos a seguir gustando. Si nos juntamos, se asume que vamos a saber cómo juntarnos, ¿cierto? Y cómo hacer este ejercicio del compartir. Yo creo que hasta hace muy poco se dio lugar a plantear el poder reconocernos como aprendices en este ejercicio, porque era algo que se daba normal. Hombres, mujeres, si se atraen, se pueden ir yendo. Júntense, tengan hijos, consigan dinero, consigan nazcan, cositas. crezcan, júntense y reproduzcanse. Sí. Me parece también muy interesante que puedas nombrar el tema de la energía femenina y masculina en cada ser. Aquí no estamos hablando de roles de género, estamos hablando de energía
representación del femenino, representación del masculino en cada ser, independiente que seas un hombre, independiente que seas una mujer, y la necesidad de ir evolucionando en conciencia precisamente para tener un balance personal, ojalá, antes de entrar el ejercicio de emparejarnos y tener el espejo que nos invite a darle balance a esto. También mencionabas el modelo anterior y siento precisamente como no había esa conciencia de que podríamos tener en este par de energías habitándonos, entonces yo como hombre no puedo permitirme nada que se relacione con el femenino, entonces tengo que traer un femenino a que me compense y a que me complete, pero sobre todo a que ejerza ese femenino en mi vida. No puedo cuidar de mí, porque eso lo hace la energía del femenino, es decir, paso de mi madre a mi esposa y ya está. Para la mujer, no puedo organizarme, la economía por mi cuenta, ¿cierto? Tomar decisiones, la estructura. No, mi esposo me acompaña, me paterna, me complementa. Qué tan interesante esto, cuando ya hablamos de esta evolución del ejercicio de emparejarnos, ahí es donde llegamos al ser, a encontrar la posibilidad de ser parejas conscientes. Yo he entendido esto siempre como una elección de disponernos como aprendices de la invitación de estar juntos, pero también aprendices de lo que sale de mí frente al otro y bueno, de lo que el otro me va mostrando. Contanos un poquito pues de esto. Bueno, dices dos cosas muy importantes. Primero, recordar que cuando hablamos de la energía de lo femenino y de lo masculino, no estamos hablando ni de genitalidad ni de roles de género. Es más, yo vengo planteándome ir a una forma de nombrarlo de pronto más desde la esencia, energías receptivas y energías activas, porque yo sé que el término femenino y masculino pues culturalmente ha estado muy tergiversado, y si yo digo femenino es las mujeres y si digo masculino son los hombres, y ahí nos perdemos un poquito, ¿cierto? Las mujeres tenemos la capacidad de desarrollar energías de acción, de decisión, de determinación. Y los hombres tienen la capacidad de desarrollar esas cualidades receptivas, de lo emocional, del cuidado. Listo, entonces que eso nos quede muy claro. También estás diciendo que nos gustamos y pensamos que nos vamos a gustar toda la vida, ¿cierto? Y ahí es donde se da la etapa de lo que llamamos el enamoramiento, que es hermosa, porque es toda esa efervescencia de todas estas hormonas en hombres y en mujeres, que cuando nos atraemos realmente lo que está sucediendo es que el otro trae noticias de aquello que yo necesito aprender. Yo siempre le digo a las parejas que acompaño y también a mis aprendices que se entrenan conmigo en estas herramientas de conciencia para poder acompañar a otros, entre más se te mueva el cuerpo con un ser humano, hombre o mujer que te guste, más aprendizaje vas a tener con él. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo diciendo alerta, alerta, ahí hay un gran aprendizaje. Y eso no es el amor, mis amores. Ese es el enamoramiento. Parte fundamental del encuentro, sí, pero eso no fundamenta el amor ni va a garantizar que realmente haya una construcción de pareja. ¿Listo? Ahora, ese movimiento inicial, hormonal, corporal, toda esa efervescencia que es tan hermosa, nos va a traer pistas de algo importante, y es en el otro o en la otra que puedo yo comenzar a proyectar de aquello que necesito integrar, ¿sí? Y la admiración que se tiene por ese otro, por esa otra, también nos va a estar hablando de asuntos del interior, porque el primer encuentro generalmente es un encuentro, yo lo digo desde la luz, de lo bonito, que tú recuerdes lo bello, lo que te gusta de tu esposo, pues eso es maravilloso. Pero luego viene el aspecto oscuro, el aspecto difícil. Y entonces yo le digo a las personas, la verdadera construcción de pareja no se da en el momento del enamoramiento. Además porque esa es una fase que está bastante enmascarada, intoxicadita un poco, ¿cierto? Por nuestra bioquímica. La dopamina y la oxitocina circulando en nuestro sistema nos hacen ver todo brillante y bonito. Así es. ¿Cierto? Estamos como embriagados. Pero además nos facilita un sesgo porque yo veo al otro desde mi ilusión y mi expectativa. No desde el principio de realidad, que es con lo que nos encontramos en el ejercicio real de ser parejas. Le proyecto al otro todo mi ideal. Y toda esa efervescencia de la acetilcolina, de la serotonina, de la dopamina,
me distorsionan la percepción. No tengo que tomarme un solo traguito para ver al otro, a la otra bella. O sea, realmente la sola activación de todo ese mundo hormonal va a generar que distorsionemos. Y alguna vez alguien me decía, doctora, entonces realmente cuando nos enamoramos nos estamos enamorando de una ilusión. Sí y no, sino que apenas estás viendo una parte del otro de la otra. Tienes que darle tiempo. Parejas conscientes entonces es seres humanos que le dan tiempo al proceso de conocerse, que no le ponen el acelerador, porque comprenden algo, comprenden. Desde el autoconocimiento sé que tengo mi propia luz y sé que tengo mis aspectos oscuros. Sé que a la hora de estarme conociendo con alguien que me gusta, pues le voy a mostrar mis aspectos luminosos, mis aspectos hermosos. Algo así como nos vendemos con lo más bello que tenemos, porque es lo natural mostrar lo más bello, mostrar la princesa que somos, la reina que somos, el príncipe que es. Pero vamos a necesitar un tiempo para que esos aspectos oscuros, sombríos, no trabajados, dolorosos de la herida, aparezcan. Y hace parte del amor, que a eso muchas personas le tienen miedo. De hecho, muchos hombres y mujeres disfrutan mucho de la etapa del enamoramiento, tratan de sostenerla a lo máximo, y cuando realmente llega el momento de dificultad, salen corriendo a buscar otra pareja para volver a activar la etapa del enamoramiento, y les cuesta construir pareja. Porque construir pareja es exactamente esto, darme cuenta que esa mujer que me gusta tanto, ese hombre que me atrae tanto, realmente tiene heridas porque viene con historia. Y que vamos a necesitar un tiempo de irnos conociendo, de ir generando confianza. Una no le muestra sus asuntos dolorosos a los 2 meses a alguien, ¿cierto? Y yo digo, y quien sí lo hace, pues tendría que revisarse porque hay espacios para eso. Hay espacios y hay tiempos para ir mostrando esas heridas. Y en la medida en que vamos comprendiendo que esto es un proceso y que le vamos dando lugar a que vayan apareciendo esos aspectos sombríos, dolorosos, de la herida del otro y de la otra, pues vamos dando lugar al amor. Porque amar, admirar los aspectos bellos de mi pareja en ese primer momento del enamoramiento, eso es fácil, eso no tiene mérito. Pero cuando aparece la dificultad, cuando aparece, yo digo, el sapo, cuando el príncipe se me convirtió en un sapo, cuando esa princesa se me convirtió en una bruja, ahí cuáles son los recursos que tienes para gestionar la comunicación, las emociones con ese otro. Y entonces, Lina, aparece el que nos damos cuenta que no tenemos habilidades ni competencias, que no es suficiente con ser buena persona, tan buen hombre, pero no tiene capacidad de conversación, tan buen hombre, tan trabajador, Lina, pero no tiene capacidad de sentarse a tener conversaciones incómodas, tan buena chica, tan buena mujer, sí, pero no tiene capacidad de gestionar sus emociones. Entonces, para construir parejas conscientes necesitamos desarrollar, ser aprendices, entrenarnos en esas habilidades, para transitar por esos 3 momentos que yo trabajo con las parejas, para que profundicemos un poco en eso: ser amantes, ser socios y ser compañeros del alma. Son las 3 líneas que tú has planteado, ahorita me mencionabas, esas son como una producción que a mí me sale de mi análisis como mujer, de mi análisis como terapeuta, con un recorrido tan vasto como el que vos tenés, como acompañando seres. Entonces mencionas como esas 3 líneas de conexión, pero también de posibilidades de evolucionar en pareja. ¿Por cuál de las líneas arrancamos en el ser pareja y cuál es el orden como de esas líneas? Bueno, sí, este es como un modelo que emerge de mi observación, de mi experiencia personal siendo pareja, construyendo pareja, y también de estos años de observar a las parejas. Son 3 pilares: ser amantes, ser socios, ser compañeros del alma. Y de manera muy natural, ¿cierto?, muy orgánico, lo primero que sea de ser amantes. ¿Por qué? Porque podemos comenzar siendo amigos, pero ahí no se instala todavía el campo de la pareja. ¿Cuándo se instala el campo de la pareja? Entre 2 amigos, por ejemplo, o 2 socios que comenzaron teniendo una empresa, por ejemplo, primero. Se instala en el momento en el que la atracción sexual se enciende. O sea, cuando el deseo aparece, que puede dar lugar al erotismo, de ahí surge la posibilidad, porque tú lo nombrabas en alguna de las formaciones, precisamente lo que diferencia una pareja de amigos, una pareja fraterna, una pareja de socios, de una pareja erótica, afectiva erótica, es el erotismo. Tal cual.
tal cual. Entonces, ese ser amantes, nos damos cuenta que realmente sabemos muy poco del erotismo, de la sexualidad, de esa energía que es vital, sexual, espiritual. Y entonces también aparece el camino de la pareja como un camino de autoconocimiento, como un camino espiritual no religioso, independientemente si las parejas tienen rituales religiosos para, digamos, realizar su alianza o no. Es cuando hablamos de espiritualidad, es de el otro me va a convocar a autoconocerme. Y el erotismo, pues, va a ser ese portal. Es un portal que me comienza a confrontar. Las personas piensan que la sexualidad es muy fácil. Verdaderamente sabemos poco de la sexualidad. No es lo que aprendimos en lo que enseñó el porno. No es lo que aprendimos tampoco en lo que se enseña en la escuela con métodos de anticoncepción y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, que es lo básico y mínimo que se enseña a los chicos y a las chicas. Cuando hablamos de erotismo y de sexualidad, estamos hablando de un mundo muy amplio. Y ahí yo me vi, digamos, inspirada, acompañando parejas cuando venían con temas que finalmente terminaban en la sexualidad, venían por temas de celos, de triangulación con otras personas, infidelidad, y finalmente todo terminaba en la sexualidad. La sexualidad no hablada, no nombrada, no gestionada, no reconocida en sí misma, no reconocida. ¿Cuántas mujeres, digamos, producto de nuestro modelo sociocultural, no han reconocido ni siquiera su propio cuerpo por ellas mismas antes de pasar a compartirse con uno otro, ¿cierto? Es a través del otro que terminan conociendo de pronto cómo siento. Hay algo que yo lamento mucho, entiendo, pero lamento, cuando de repente a estas alturas de nuestra vida me encuentro con una mujer madura, digamos transitando los 40, que nunca ha tenido la oportunidad de observarse, sentirse, reconocerse, entrar en un momento, en un encuentro placentero con ella misma. En mi acompañar a mujeres yo he tenido que mandar ejercicios tan básicos como mira linda, vas a entrar en intimidad, vas a coger un espejo y vas a reconocer tus genitales. Jocosamente yo les digo, no es posible que tu pareja te conozca en primer plano y tú no, ¿cierto? Sí. Entonces, si partimos de ese desconocimiento, si además, por ejemplo, para los hombres se asume que el ser un buen macho es tener la capacidad de una erección y llegar a una penetración que termine en un orgasmo y ya está. Allí nos estamos perdiendo una vastedad de posibilidades de esa conexión, ¿cierto? Sí. Ahí podríamos dar lugar brevemente a lo que es la sexualidad sagrada, ¿cierto? Que tú también estás tan empapada de este tema y nos puedes enseñar tanto. Entonces ahí fue donde emergió la necesidad de formarme, porque ser psicóloga, terapeuta per se no me había dado la formación para entender eso. Eso es importante también comprenderlo. Que en las formaciones de psicología, si nos dan una clase de sexualidad, y es lo mínimo, pero la sexualidad es tan vasta, entonces me dediqué a formarme como educadora sexual consciente y en sexualidad somática y a comprender algo fundamental. ¿Cuál es el órgano sexual más grande que tienen los seres humanos? Y a cada uno se le ocurrirán cualquier cantidad de cosas. No, mis amores, la piel. Y debajo de tu piel, tu sistema nervioso. Y si no conoces tu sistema nervioso y cómo funciona, pues es muy posible que lo estés maltratando y que estés viviendo impotencias sexuales, anorgasmia, no porque tengas ningún bloqueo ni ningún trauma profundo, sino porque sencillamente no sabes pilotear ese cuerpo, porque no sabes que ese cuerpo de tu compañera requiere un aprestamiento de toda esa piel desde la punta del cabello hasta la punta de los pies antes de que vayas a los genitales, porque puedes terminar maltratándolo. Muchas mujeres, por ejemplo, sufren de miomas, de quistes, tienen una cantidad de energía completamente contraída porque ese compañero a la hora de acercarse a su cuerpo no sabe de ese cuerpo de lo femenino. Yo con los hombres tengo unos momentos de mucha confianza y yo siento que ellos cada vez se abren más porque también tienen susto de hablar de esto. Realmente los hombres de nuestra cultura patriarcal saben poco de la sexualidad de ellos y de las mujeres, ¿sí? Entonces, generar espacios donde puedan venir a conversar, a comprender, ha sido fundamental. Y que ellos comprendan cómo funciona el sistema nervioso de una mujer, cómo funciona el ciclo
menstrual ovulatorio de su compañera para saber su cuándo disposición energética y vital para compartir, saber eso, ¿cierto? ese cuerpo cuando está más dispuesto, menos dispuesto, porque ellos se quedan pensando, si no hablan, no le gusto, me rechazó, y se activan toda esta cantidad de imaginarios de las heridas de la adolescencia, de los primeros momentos de acercarse a la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres, que luego impiden realmente que hayan espacios de intimidad, porque la sexualidad realmente es intimidad y desnudez del alma. Antes de desnudar el cuerpo, lo que realmente se necesita para una conexión profunda es permitirnos desnudar el alma, ¿sí? Entonces mira, Lina, ese pilar de la sexualidad, todo lo que tiene para que trabajemos en ella. Y hay una cantidad de ejercicios, de comprensiones del cuerpo, de comprender esa energía vital. Hay personas que me dicen, Liliana, es que definitivamente ya el amor se nos acabó. ¿Por qué? Porque ya no tenemos encuentros sexuales. Y se han preguntado por qué, venga, miremos cómo se alimentan, venga, miremos esa energía vital, esa energía, hacen ejercicio. Venga, ustedes se sacan espacios, si ya tienen hijos, se sacan espacios para ustedes por fuera de la casa. Hay una cantidad de situaciones reales, de variables que van a afectar, mis amores, que tu energía sexual esté disponible o no. Tengo 2 niños con miedo de que vengan y me abran la puerta, entonces mi energía va a estar completamente reprimida. Entonces no es que no ames a tu compañero, no es que tu compañero no te desee, sino que posiblemente tienen un miedo que no han podido nombrar. Y así les podría nombrar una cantidad de situaciones que viven las parejas y de las cuales no hablan. Si bien estos 3 pilares, ser amantes, ser socios y compañeros del alma, son fundamentales, todos van a estar atravesados por la comunicación. Hay que desarrollar competencias para hablar de estos temas que generalmente generan incomodidad, valga la redundancia. Generan una incomodidad porque no nos han enseñado a hablarlos, porque están llenos de tabú. Entonces, ser amantes, fundamental. Donde ya no hay amantes, comienza la pareja a desdibujarse. Entonces podríamos asumir que es desde la relación como amantes que damos base, que damos inicio a la posibilidad de este tejido de ser pareja consciente. Y yo agregaría también de ir más allá de las viejas formas. Porque entonces cuando hablábamos de irnos en ese piloto automático siendo pareja, terminamos obedeciendo a las viejas formas en que mamá es la mamá de todos, incluso del marido, ¿cierto? Y cuando pues vos quedas constelada en ese arquetipo de la madre, hemos hablado bastante de ese arquetipo en particular en los capítulos, pues queda muy anulada la posibilidad de ser la mujer sexy, deseable, que tiene confianza y relación con su posibilidad de goce y de disfrute. Pero además se refuerza también esa forma tradicional de escindir a la mujer. La mujer buena, la que parece una madre o es una madre en casa y en la foto familiar, pero mi goce y mi placer como hombre, obedeciendo a formatos antiguos, estará en la mujer de afuera, con la que sí puedo gozar. Yo siento que una de las invitaciones más grandes es a que podamos romper esa decisión, ¿cierto? Sí. Nosotras aprendiendo sobre nosotras y nuestros hombres aprendiendo sobre la posibilidad de integrar la mujer buena que goza y con la que puedo gozar. Sí, porque lo sufren tanto las mujeres como los hombres. Sí. El hombre que no puede ver en su esposa a la mujer a la que también puede desear, sobre todo cuando las mujeres se convierten en madres. Ahí hay una división en la psique del hombre, que si no lo trabaja conscientemente, comienzan a alejarse cada vez más, alejarse. Y la mujer que comienza a maternar a su compañero, a cuidarlo demasiado, a tratarlo como un niño, no se da cuenta que en ese exceso de cuidado, pues está perdiendo ese lugar de la mujer que es deseada. Entonces hay mucho tema por profundizar en este tema de ser amantes. Lo importante es darnos cuenta de que si nos ubicamos en el lugar de los aprendices, que nos cuesta tanto, ¿cierto? Alguna vez me decía un consultante de 50 años, Liliana, yo quería imaginar que a estos 50 años yo iba a estar aprendiendo de sexualidad, yo que pensé que me lo sabía todo. No ahí sabía, es que puede empezar. Y no sabía mayor cosa. Realmente en un acto de humildad me dijo,
pura arrogancia de macho alfa, no sabía nada de las mujeres. Pensaba que con lo que había aprendido en las películas de porno era realmente buen amante y realmente no sabía cómo tratar a mi esposa. Ahora comprendo inclusive todo el daño que le hice, ¿cierto? Entonces ese también es un llamado, reconocernos aprendices, bajarnos del ego, no sabemos. Y a las mujeres también invitarlas a salir de tanto prejuicio, de tanto tabú y comenzar a reconocer ese deseo que sana. Lili, súper interesante esta forma de leer no solo el erotismo, sino el ser amantes dentro del ser pareja a largo plazo. Cuando hablamos ahorita de que eso se nos va quedando con el piloto automático, es que yo creo que ni siquiera nos planteamos el erotismo o el ser amantes cuando la relación es a largo plazo, como que se asume, normal que se apague, porque llevamos tanto tiempo. Entonces, en ese ejercicio de la segunda línea, que sería el ser socios, o de la tercera, que es el ser compañeros, siento que de alguna manera cuando se hace desde lo inconsciente, se sacrifica la primera. Claro. Hablemos un poquito de esa segunda línea. Claro, entonces, cuando aparece el ser socios, que el ser socios es gestionar los recursos económicos, recursos de tiempo, recursos de otras relaciones. Sí, eso es ser socios. ¿Cómo gestionamos el tiempo en el que vamos a estar con tu familia? Algo tan sencillo, en diciembre nos vamos donde tu familia, donde la mía. Tenemos 2 mamás, Día de la Madre, ¿cómo gestionamos los recursos para comprar el regalo? Nos vamos, ¿qué día para donde tu mamá? ¿Qué día para donde la mía? Todo eso es gestionar, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo en el que salís con tus amigos o tus amigas sin mí? ¿Cuál es el tiempo en el que yo puedo irme a estar en mi soledad conmigo? ¿Sí? Sin necesidad de estar siempre en pareja. Todo eso tiene que ver con dinero, tiempo y relaciones. Y energía. Y energía, que es otro recurso que tú has mencionado mucho allí como para tener en cuenta. Por ejemplo, una mujer que es demasiado mamá tiene poca energía, inclusive para ella misma, para cuidarse, ¿sí? Un hombre que es demasiado, el que trabaja demasiado, generalmente llegan cansados y poco deseo tienen de realmente regalarse un tiempo de intimidad con su pareja, ¿cierto? Es más como, venga, yo movilizo esta ansiedad que tengo del mundo del trabajo, pero no tienen deseo de la pausa, del disfrute. Entonces sí, la energía va a ser muy importante. Pero ser socios nos invita a ver a la pareja como una empresa. Ay, no, pero el amor todo lo puede. No, mis amores, el amor... el romance. No, el amor y el deseo no todo lo pueden. Inclusive cuando somos novios, hasta para irnos a un espacio, para tener una sexualidad activa, un motel, qué sé yo, una finca, necesitas recursos, necesitas tiempo. Las parejas que ya están en convivencia también necesitan hablar de dinero. Entonces, sexualidad y dinero son 2 grandes temas tabú en las parejas. No hablamos de sexualidad porque nos trae una cantidad de heridas ancestrales y también de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y no hablamos de dinero porque de dinero no se habla, hasta mala educación. Qué pena. No, necesitamos comenzar a vernos como socios. Y ahí la pregunta es, ¿estás eligiendo tu socia con conciencia? ¿Sabes ese hombre con el que te estás casando cómo maneja el dinero? ¿Sabes ese ser humano cuántas deudas tiene? ¿Sabes ese ser humano si vive para la apariencia y realmente poco le importa construir capital, construir patrimonio? Todas esas cosas son importantes conversarlas. Incluso vivimos desde el concepto de la equidad esta posibilidad de ser socios. Por ejemplo, cuando vivimos en un formato de hogar tradicional, donde esta mujer queda en casa, cuidando de ese hogar, si hay hijos, maternando tiempo completo, su hogar, sus hijos, y no genera un recurso económico tangible, y su esposo está por fuera y trabaja y es quien trae el dinero, incluso la percepción de tú no tienes dinero, yo soy quien tengo dinero, o de que la importancia de que se contemplen los recursos no solo como el dinero, el tiempo, la energía, en balance, ¿cierto? En igualdad de condiciones, de derechos, de significancia, ¿cierto? Tendría un lugar muy importante en esta línea de ser socios. Claro, y entonces en el ser socios, en la familia, en la pareja, hablamos de el recurso
de la economía como el dinero que entra, no importa quién lo entre, no importa, pero también del cuidado, y ahí es donde viene la economía del cuidado, la economía de cómo gestiono yo la administración de esos recursos, ¿sí? Si soy yo quien está en casa, independientemente si soy el hombre, la mujer, o también vienen parejas homosexuales de igual manera, quien está en la casa cuidando de las crías o de la dinámica del hogar, también está aportando a la economía. Y está cuidando el recurso. Cuidando el recurso. Pero ahí es necesario hablar, Lina, de la ética del cuidado. Porque yo me he encontrado con muchas parejas donde quien está en la casa muchas veces no tiene ética del cuidado. No tiene ética del cuidado y entonces los recursos no se cuidan, se malgastan. Okay. Ahí también hay un irrespeto a esos recursos. Entonces, las parejas necesitan sentarse a conversar de esto, a llegar a acuerdos. ¿Cuál es nuestro modelo de economía? ¿Cuál es el modelo que vamos a construir? No siempre tiene que ser 50-50. Por eso hablamos de equidad, ¿cierto? Eso. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Hoy yo veo parejas donde la mujer es la que tiene mayores posibilidades de ingreso, por muchas razones, por los avances de las mujeres en los campos laborales. Y ahí yo hago un llamado y digo, bueno, usted se está trabajando el que tiene más dinero y el que aporta más, y se está trabajando su ego. Porque digamos que las mujeres venimos de ver una historia donde los hombres eran los que ponían mayoritariamente el dinero, ponían las condiciones, y el que pone la plata pone las condiciones. Eso es violencia económica, porque cuando yo digo yo pongo la plata, pongo las condiciones, tú no tienes capacidad de decisión, tú asumes y te sometes a lo que yo diga. ¿Es violencia económica cuando son los hombres? Pues mis amores, también es violencia económica cuando es la mujer, la que entra a mayor recurso y el hombre queda diezmado en su posibilidad de tomar decisiones. Es violencia independientemente de quién la ejerza. Entonces ahí va a ser muy importante sentarse a tener acuerdos frente a cómo construimos riqueza, cómo realmente vivimos el apoyo y la solidaridad sin parasitarnos también desde lugares de mucha comodidad. Hay hombres, yo me encuentro muchos hombres que están en un lugar de ella gana, ella resuelve. No ven, porque vas perdiendo también tu fuerza, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir cuidando también esa capacidad de ser participante activa? Y a las mujeres, pues hoy también, que se den cuenta que construir autonomía económica a la hora de poder decir yo participo, no solamente de cuidar los recursos, sino también, sobre todo después de que han terminado de maternar, cuando las crías ya están más grandes, poder decir, hombre, voy a vender, qué sé yo, perfumes a través de una revista, porque todavía mis hijos necesitan que yo esté al cuidado de ellos, pero voy a ir comenzando a generar una autonomía y unos recursos. Genera un desarrollo psicológico en la mujer importante. Claro, porque le permite habitar esa energía del masculino de la que hablábamos en el inicio, ¿cierto? Y porque entonces también nos invita a darle lugar a esa economía del cuidado, pero también a darle lugar al quehacer y el ejercer y el aportar de los recursos independiente de dónde vengan, ¿cierto? Entonces las mujeres podemos ir generando más recursos económicos y los hombres se pueden ir involucrando mucho más en el cuidado del hogar, desde las plantas hasta las mascotas, hasta la cocina, hasta los hijos. Tal cual. Y cuando uno empieza a ver esos ejercicios en las nuevas parejas o en las parejas que se reestructuran y quieren apostarle a estas formas más equitativas, se les ve la frescura y la posibilidad de disfrute, ¿cierto? Sí. Y miren, estas formas prácticas y estas necesidad de plantear los acuerdos pueden ir hasta algo tan tangible como sentarse juntos a elaborar un Excel. Sí. Ese fue un ejercicio por el que yo pasé, ¿cierto? Mi esposo, al ser ingeniero, es don Excel, él se organiza en cubículos. Yo era un poco más noticas por aquí, noticas por allí. Cuando nos juntamos hicimos ese ejercicio tan interesante. Yo ya vivía sola hace muchos años, yo ya era un hogar en mí misma hace muchos años, nosotros nos juntamos ya grandes, de 38 años. Tú no te imaginas la cantidad de imaginarios que se desmontaron, incluso creencias viejas de carencia, la cantidad de posibilidades que surgieron en esa mirada, en ese principio de realidad que compartimos mirando juntos. Así,
de la manito, vamos a ser socios, venga, miremos cómo está nuestra economía, qué dinero tenemos, con qué energía contamos, cómo distribuimos nuestros tiempos, pasado por el balance. Exacto. Y ahí hay una clave de abundancia y prosperidad, que no lo vamos a profundizar. No, es que eso es otro capítulo. Sí, ese es otro capítulo, pero además también irles contando que a propósito de estas conversaciones que estamos teniendo Lina y yo, estamos comenzando a co-crear un espacio de retiro para parejas conscientes. Ya les estaremos hablando próximamente de ese espacio. Será un retiro donde vendremos a trabajar esos 3 pilares. Y bueno, me gustaría que nos adentráramos un poco, porque así como de la sexualidad, de la economía, hay muchísimo por hablar, ¿sí? Pero cuando esos 2 pilares, Lina, podemos irlos construyendo, formándonos para hacer el Excel, para tener esos espacios de intimidad y conocer ese cuerpo del otro, de la otra, se van generando 2 pilares muy fuertes que permiten que emerja el tercero. Yo se lo dibujo como un triángulo. Y ese tercero es ser compañeros del alma. Eso que en los matrimonios escuchamos y suena tan bonito, pero no entendemos qué es, de en las buenas y en las malas. Y eso suena como a sometimiento. No. Ser compañeros del alma es un pacto de reconocer que a través de la sexualidad y de la economía nos vamos a acompañar en esos momentos donde aparezca tu oscuridad, donde aparezca eso que no es tan chévere de ti, eso que a veces inclusive no me permite admirarte, donde aparece tu humanidad, donde aparece aquello que inclusive me asusta. Ahí, si tenemos una sexualidad trabajada, consciente, un ser socios conscientes, va a ser más fácil acompañarnos en esos momentos de dificultad. Y a largo plazo. Y como construcción a largo plazo. Y aquí aparece algo. Ya la monogamia no es una exigencia per se, porque mis amores, no somos monógamos por naturaleza. El ser humano no nace, ni hombres ni mujeres. Las mujeres un poco más por cultura se han negado ciertos asuntos de su deseo. Y a los hombres tristemente por cultura pues se les ha enseñado como que si tienen muchas mujeres son más hombres, pero también a veces lo sufren. Entonces vamos a partir, la monogamia no está instalada en nosotros. Por eso tantos seres son polígamos, mentirosos, engañan, traicionan y generan tanto sufrimiento. Claro. ¿Qué es la monogamia realmente desde la conciencia? Un acuerdo de seres que logran comprender. Incluso una elección personal primero, ¿cierto? Sí. Una intención y una disposición desde donde yo me quiero relacionar. Sí, pero no como un acto moral. No como un acto moral. Lo digo desde la conciencia. Eso, sino desde la conciencia. Díganme de verdad, si yo tengo un compañero, una compañera con la que estoy gestionando mi sexualidad, nos estamos conociendo, está esta posibilidad de disfrutarme como hombre, como mujer, es fácil mirar al otro lado. Posiblemente hayan hombres y mujeres muy bellas que nos muevan la energía, claro que sí, pero cuando tú sabes todo lo que implica compartir tu energía con otros seres y lo que estás construyendo con tu pareja, ahí ya no quieres. O incluso lo que significaría para la relación o para esta pareja que amo, si yo no respeto esa elección, ¿cierto? Claro. Porque si vamos a hablar de una pareja cerrada, encuadrada como tal, pues yo hago un compromiso no solo con el otro, sino con cómo quiero yo vivir la vida en pareja. Claro. Y eso inmediatamente se vincula con ser socios. Yo he acompañado a muchas parejas que terminaron engañándose con estos temas de infidelidad y luego comienzan a darse cuenta cómo afectó eso el bolsillo, cómo afectó el patrimonio. Aparecen hijos por fuera del matrimonio que vienen a reclamar sus derechos. Todo esto está entrelazado. Entonces, ¿qué es ser conscientes? Ser consciente de qué implica la sexualidad dentro y fuera de tu pareja, qué implica los acuerdos con esa pareja. Y acuerdos hay muchos, porque aquí también, Lina, quiero decirte que yo he tenido la posibilidad y he tenido que ampliar mi mirada de parejas que en algún momento decidieron abrir la pareja. Como un acuerdo, se sentaron, lo negociaron
y abrieron la pareja y hoy son triejas. Y yo sé que esto a muchas personas les puede sonar como, ups, ¿de qué nos está hablando Liliana? Que yo lo hable no es que yo lo promueva. Exacto, no es una recomendación terapéutica ni del podcast. Claro, no es una recomendación. Pero es una posibilidad. Pero es que si llegan a consulta y hay que acompañarlos, y claro, a mí me toca aprender, ampliar la mirada para decir cómo lo están gestionando, cómo lo están gestionando. Pero eso de ser compañeros del alma, mira, yo acompañé a una pareja que él tenía problemas severos de impotencia por altos años, muchos años de alcoholismo, de consumo de drogas, y realmente había perdido potencia sexual, había hecho algunos tratamientos para tratar de recuperarla, y pues no era posible. Llegaron algunos acuerdos muy bellos dentro de la pareja, pero hay un momento donde ella dice, yo quiero volver a vivir esa experiencia, pero no quiero hacerlo sin llegar a un acuerdo contigo. Abrieron la pareja y él comprendió que lo que él había vivido producto de su irresponsabilidad, de sus elecciones, consecuencia, no podía llevar a esa mujer, es que tú me amas, tienes que sacrificar tu deseo. En fin, lo resolvieron y miren, esto no es ni bueno ni malo. ¿Cómo lo resolvieron y qué capacidades para conversarlo y para negociar? Esa es la clave. Y ahí es donde ser compañeros del alma. Entonces, ser compañeros del alma no es ese asunto romántico, cursi y rosa, sino ¿qué sucede cuando mi compañero cayó en la quiebra? Y yo estaba acostumbrada a tener los lujos, ser la reina de la casa, que mis hijos vayan al mejor colegio. O a que me sostengan económicamente. A que me sostengan. Y resulta que mi compañero cayó en la quiebra. ¿Tiene compañera o no tiene compañera ahí? ¿Sí? Y entonces es ahí donde aparece la oscuridad. ¿Qué sucede cuando mi compañero tiene una enfermedad? Tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo del mundo, de lo económico, que a veces es tan agreste. ¿Qué sucede cuando mi compañera comenzó a llegar a la menopausia y su cuerpo comenzó a cambiar? Y tiene miedo de hablar, y tiene miedo de que en la fuga de la sexualidad, a veces los hombres, cuando las mujeres llegan a la menopausia, comienzan a mirar para otro lado. Y esa mujer tiene miedo de hablar de eso que le está pasando. Ahí es donde ser compañeros del alma. Y ahí es donde estos espacios de conciencia, terapias de pareja, retiros de pareja, pues van a venir a ayudar a que nos volvamos a mirar, a que nos volvamos a ver y a que nos acompañemos en los momentos difíciles. En la formación que hicimos de parejas conscientes, en esta línea en particular, hubo dos conceptos que se plantearon que a mí me quedaron como resonando, pero además resumiendo en la comprensión de esta línea. Y era la complicidad y la compinchería, ¿sí? En nuestro caso es una de las líneas más fuertes porque además nos conocemos desde los 6 años y fuimos compañeritos y amiguitos del colegio, pero me pareció muy lindo cuando se planteaban allí, ¿cierto? Podemos tener 60 años, 70 años, llevar 50 años juntos, pero en ese ser compañeros no se puede perder eso. Estamos en el mismo equipo, junticos de la mano, observando lo que ocurre, disfrutando lo bonito, lo bello y lo bueno, y enfrentándonos al desafío y a la complejidad, ¿cierto? Junticos de la mano. Sí, ser cómplices y ser compinches. Yo me doy cuenta, muchos hombres perdieron a esa mujer compinche, porque la mujer que antes se aventuraba, ¿cierto?, a irse de viaje, a tener experiencias sexuales que generaran adrenalina, se convierte en una madre y quedó secuestrada en el ser madre. Y entonces ya no es compañera, ya no es compinche, ya se perdió ella misma. Y muchos hombres inclusive adolecen y están también en duelo por esas mujeres que se perdieron en esa maternidad. Entonces, Lina, muy bello poder conversar de esto. Hay mucho por aprender de estos 3 pilares. Eso es ser parejas conscientes. Ya no podemos ser parejas de cualquier manera. Hoy, en la actualidad, ya no, mis amores. A los hombres, esta recomendación. Cada vez más las mujeres despiertan y cada vez las mujeres están menos dispuestas a ser parejas de cualquier manera. Pero mujeres, también les digo, los hombres también están despertando y también se están dando cuenta de dónde estuvieron las esclavitudes, en eso de tener la reina de la casa. Y alguna vez un hombre me decía, Lina,
Liliana, yo terminé siendo solamente un cajero electrónico al que le pedían la tarjeta de crédito y pagaba los cheques y las universidades de los hijos. Y finalmente no terminé siendo más. Ahí hay un dolor. Los hombres también están despertando y están diciendo no queremos más ese juego. Entonces hoy hay una necesidad sentida en ser seres conscientes para luego poder ser parejas conscientes. Ni eternos cajeros, ni eternas madres. Exacto. Compañeros en estas 3 líneas y desde la conciencia. Si ustedes resuenan con este tema, pues espero que se disfruten mucho este capítulo, pero que como a mí esto les quede como semillita para seguir aprendiendo. Dispónganse siempre como aprendices, en todos los temas, pero en este en particular. Y si quieren profundizar, saben que las dos acompañamos desde el 1 a 1 en nuestros consultorios, en lo individual y a parejas, y pues ya les queda la invitación que Lili nombró. Juntas haremos un encuentro muy bello para aprender a ser parejas conscientes. Les estaremos dando fechas. Muchas gracias, Lili, por acompañarme. Para mí siempre es un regalo. Como siempre, uno se sienta con vos a conversar y queda empezado. Entonces yo espero que sean muchos más encuentros en este espacio y nutriendo a Echando el Cuento Podcast. No se pierdan los próximos capítulos. Nos vemos. Bye, bye.